Una de las cosas más preocupantes del mirandismo son las consecuencias que se derivan de su peculiar y pervertida doctrina de la gracia. Tal como enseña el mirandismo, tal como enseña José Luis de Jesús Miranda, el pecado ha sido destruido y hemos sido hechos perfectos. El problema del mirandismo es que ignora algunos aspectos de la salvación, como es el aspecto futuro de la salvación, que está asociado a la resurrección del cuerpo. En cierto sentido, judicialmente hemos sido hechos perfectos delante de Dios. No se nos puede imputar pecado y, como dice Romanos 8, nadie nos puede condenar. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió y también el que resucitó. Entonces, delante de Dios hemos sido hechos perfectos en el sentido que, de cara a su juicio, no se nos puede acusar de nada, puesto que Cristo ha muerto por el pecado de sus escogidos, de su iglesia. La cuestión viene cuando se nos habla de que esa perfección es total, y no es total. Es simplemente al hecho de la justicia imputada de Jesucristo y el hecho de que Romanos dice que hemos sido revestidos de Cristo de cara a la mirada y el juicio de Dios. Pero hay otro aspecto que ignora el mirandismo, y para ello me quiero basar en la epístola de Tito. Bueno, no es la epístola de Tito, que algunos ya por internet me corrigen y me dicen, no la escribió Tito, ya lo sabemos. Es la epístola del apóstol Pablo a Tito, y en la epístola del apóstol Pablo a Tito encontramos algo muy interesante. El contexto general de la epístola es que la iglesia en Creta tenía varios desórdenes asociados con una conducta impropia de un cristiano. Los desórdenes tenían que ver con una carnalidad tremenda. Los hermanos de Creta estaban viviendo sin un liderazgo en la iglesia, que es lo que dice el capítulo 1, y luego en el capítulo 2 de la epístola de Pablo a Tito se nos dice que varios grupos de edades su conducta era impropia de un cristiano. Hermanos que bebían, que chismorreaban, que no eran sensatos, que no eran prudentes y que no estaban andando ordenadamente. Por lo tanto, el apóstol dice en el capítulo 2, versículo 1, le encarga a Tito, dice, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Lo interesante es que a continuación no habla de la doctrina en el sentido teórico o en el sentido de la enseñanza de la palabra de Dios, sino que habla de la doctrina en el sentido de la conducta que un creyente manifiesta en su vida. Y viene a decir, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia, que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, etcétera, etcétera, que los jóvenes sean prudentes, que los siervos se sujeten a sus amos. Y el apóstol corrige esos excesos, esa gente que estaba viviendo y abusando de la gracia y utilizando la gracia como una excusa para andar desordenadamente, y les recuerda que Cristo Jesús murió por ellos en la cruz para que viviesen una vida digna del reino de Dios. Les dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El contenido de esta epístola nos dice que el propósito de la salvación es la transformación del carácter y la purificación de la conducta del creyente. El creyente ha sido rescatado de una vana manera de vivir. El creyente ha sido transformado por Jesucristo.
habiendo recibido el Espíritu Santo dentro de él, ha sido capacitado e investido de poder para vivir una vida gloriosa y una vida de resurrección. La salvación se manifiesta con evidencias y frutos. En Creciendo en Gracia enseñan que si tú creíste el Evangelio que predica Miranda, tú eres perfecto y nadie te puede decir nada. Pero la Escritura enseña claramente que si has sido salvado, has sido redimido, debes de renunciar a la impiedad, capítulo 2, versículo 12, y a los deseos mundanos. La gracia de Dios se ha manifestado para que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en este tiempo, en este mundo caído, sobria, justa y piadosamente. Esto nos lo enseña el mirandismo. Miranda enseña que eres perfecto, que todo está bien, que vas a ser prosperado, que vas a ser sano, o que eres sano, y que nadie te puede acusar. Por lo tanto, puedes abandonar a tu esposa, tomar otra esposa, puedes andar tomando drogas, puedes... Pero bueno, las consecuencias de esto no van más allá de que vas a recibir las consecuencias de tu conducta. Eso no es lo que enseña la Escritura. La pervertida enseñanza de Miranda no enseña santidad. Y yo no estoy enseñando legalismo, estoy utilizando la epístola de Tito para que todos los que manifiestan haber sido salvados piensen en esto. Si Cristo Jesús murió por ti y te rescató para que abandones una vana manera de vivir y te da poder para vivir una vida glorificada. Dice la Escritura, dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, dice Tito 3:5, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Y más adelante dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Esto es el propósito de la salvación, ser salvos para buenas obras. No por buenas obras, sino para buenas obras. Si algún supuesto apóstol como Miranda enseña algo contrario a esto, sea anatema. Si cualquier hombre se levanta diciendo que tú puedes vivir la vida como se te antoje porque ya eres perfecto, anatema. Porque la enseñanza apostólica, la enseñanza de Pablo, la enseñanza del Evangelio de la gracia, nos dice que debemos de vivir a la altura del llamamiento santo con el que hemos sido escogidos, llamados y sellados. No podemos vivir como vivíamos antes de conocer a Cristo Jesús. No podemos andar en los mismos caminos en los que andábamos antes de conocer a Cristo Jesús. Tiene que notarse un cambio, tiene que manifestarse una evidencia interior, la evidencia de que Cristo mora en ti, de que su Espíritu Santo mora en ti, de que has sido nacido de nuevo, que has sido regenerado. Eso se tiene que manifestar. Y por desgracia, el mirandismo no enseña eso. Y mucho me temo que las personas que andan en esta doctrina, en esta falsa doctrina mirandista, no solo andan en el error, sino que nunca conocieron a Cristo. No han sido purificados de sus antiguos pecados, no han sido transformados ni nacidos de nuevo. Es por eso que te invito, a ti que estás en los centros educativos, que estás cautivo por esa enseñanza de Miranda, que leas tu Biblia y que te vuelvas de la fe del falso Cristo, que es Miranda, a la fe del verdadero Hijo de Dios, que es Jesucristo, y de su verdadero Evangelio, que es el Evangelio de la gracia y el que tiene poder para transformarte.